Academia Jurídica, en sintonía con la justicia penal constitucional. Saludos cordiales, queridas amigas, amigos, el doctor Diego Andramuño, mi persona, Carlos Bravo. Les damos las gracias precisamente por estar nuevamente con nosotros en este espacio académico y de análisis crítico del derecho penal constitucional. En esta oportunidad nos vamos a dar la oportunidad, la redundancia, de escudriñar una sentencia de la Corte Constitucional que nos ha traído un nuevo instrumento, una nueva figura jurídica incorporada a la legislación ecuatoriana, el recurso especial de doble conforme. Es así que la Corte Constitucional se ha realizado un control de convencionalidad y en ese sentido ha amalgamado la estructura legislatoria ecuatoriana a precisamente estándares internacionales, estudiando perfiles ya realizados como el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, Leiva versus Venezuela 2009 y especialmente el caso de Mohamed versus Argentina, incorporando este recurso y disponiendo que la Corte Nacional sea quien regule este parámetro. Para este particular tenemos a una persona que no pudo haber sido mejor escogida para desarrollar este tema. Una persona que por sus características, no solo profesionales y académicas, sino también por su alta calidad humana y de persona, pues vino a ser la persona pionera a desarrollar este tema acá, ¿no? Le damos la bienvenida al doctor Adrián Rojas, quien pues es juez de la Corte Nacional de Justicia, el máximo órgano de justicia ordinaria en el país, y que de antemano, doctor, le decimos que estamos sumamente agradecidos por esta brecha que ha hecho en su agenda tan compleja para precisamente impulsar, ¿no?, el estudio continuo del derecho en cuanto a los profesionales, en cuanto a los estudiantes en este ámbito. Las cámaras y el micrófono son suyos, doctor. Gracias. Bienvenido. Gracias por tanta bondad de sus palabras. Carlos y Diego, queridos amigos, en verdad esta es vuestra casa. Lo que usted dice, nunca nosotros podemos dejar de hacer un paréntesis a nuestras actividades diarias cuando se trata de academia. Cuando se trata de compartir con ustedes, como momentos atrás dije, queridos amigos, hombres de derecho, los juristas de hoy, los juristas que abren precisamente esa brecha, si ocupo su término, frente a lo que ocurre dentro de la praxis diaria y de lo que establece la frialdad de la norma. En el caso en concreto, ¿qué es lo que hace la Corte Constitucional conforme lo prevé el artículo 428 al de la Constitución? Encuentra una laguna o un vacío frente a una de las garantías supraconstitucionales o nacionales, que es el debido proceso, cuando se presenta una acción extraordinaria de protección dentro de un caso concreto, en el que una persona que se dijo lesionada en su seguridad jurídica presentó un recurso de casación. A la época, y para nosotros ir rememorando y ubicándonos en lo que está ocurriendo en torno al doble conforme, existía la resolución 10-2015. Aquella resolución lo que hacía es admitir el recurso de casación o inadmitir el mismo. Admitido el recurso de casación, el mismo era objeto o era señalado día y hora para que se lleve al rito procesal de la audiencia, conforme a los presupuestos del artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal. Luego, inadmitido el recurso, se cerraba. Es decir, se establecía de que la causa regrese a su tribunal de origen y la sentencia cause ejecutoria, privándole de la posibilidad de ser escuchado al recurrente en una audiencia de casación, en la que, dicho sea de paso, se discuten únicamente hierros de la sentencia, sea cuando ésta ha violado la ley, cuando existe una indebida aplicación o existe errónea interpretación, aquello en los términos del artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal. Pero trae algo más, una proscripción,
cuando refiere al artículo 656, se encuentra proscrito en sede casacional solicitud de revisión de hechos de un caso concreto y nueva valoración de prueba. Ahora, en el caso 1965-18 EP, se presenta el recurso frente a la inadmisión de un recurso de casación en un delito contra la integridad sexual, un delito de violación, conforme lo establecía el recurso que había sido admitido. Se niega el recurso se inadmite el recurso de casación por parte de 3 magistrados y quien se dice afectado presenta la acción extraordinaria de protección. En la acción extraordinaria de protección, activándolo, como bien lo anota usted, Carlos, del bloque de convencionalidad 428 del Código Orgánico Integral Penal, luego de realizar un pormenorizado análisis, la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de forma de la resolución 10/2015 y establece de que en los casos en los que una persona ha sido confirmada su inocencia dentro del tribunal primario, este es el tribunal Atkin, y esta persona se ha presentado recurso de apelación y el tribunal Atkin enerva la presunción de inocencia y lo declara culpable, esta persona, según lo establece la Corte Constitucional, según lo establece el debido proceso, se quedaría simplemente sin poder ser escuchado dentro de un tribunal imparcial. Entonces emerge la figura del doble conforme. Les voy a rogar de no ser claro en los conceptos que yo estoy dando, precisamente estamos interactuando y esto precisamente nos sirve para la academia, para los estudiantes, para quienes se van formando o para los profesionales en sí del derecho, para tener clara la concepción de lo que es el doble conforme, cómo lo concibió la Corte Nacional de Justicia y cómo la Corte Nacional de Justicia, acatando lo dispuesto por la Corte Constitucional, dictó el reglamento o la resolución 04-2022, en la que recoge todo lo establecido dentro de la sentencia que hago referencia y establece el reglamento precisamente para ir estableciendo, valga la redundancia en el término, las reglas que deben observarse en tratándose del doble conforme. Pero ¿qué nos dice la Corte Constitucional? Y en el considerando 8, revisado el expediente de la causa, refiere, abro comillas, 1965-18-EP, detectó la posible vulneración del derecho del doble conforme, que hace parte del derecho del debido proceso y su garantía del derecho a recurrir, consagrada en el artículo 76, numeral 7, letra M, que taxativamente establece el derecho de una persona a recurrir del fallo, debido a la omisión normativa consistente en la falta de, hago énfasis en aquello, un recurso que le permita la revisión integral de la sentencia condenatoria cuando en un proceso penal ésta se dicte por primera vez y en segunda instancia. Esto va dado la mano con lo que acabé de referir momentos atrás. Ahora, luego voy a poner en vuestra consideración 2 sentencias de doble conforme y ahí vamos a establecer la razón de ser de la resolución, el por qué nosotros decimos que una de las diferencias fundamentales con la casación es que en el doble conforme se encuentra permitido revisar hechos del caso concreto y realizar una nueva valoración de prueba. Como antes referí, aspectos estos que se encuentran proscritos dentro de el recurso extraordinario de casación. Dictado dentro de la resolución, y establece el antecedente que antes venía refiriendo y que valga a guisa de ejemplo que ustedes o que vayan conociendo. Considerando 11.2 en la parte pertinente dentro de la causa que es objeto de análisis refiere vulneración a los artículos 11, numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, artículos 75 y 76, numerales 7, literales A y M, artículo 169 de la Constitución de la República, artículo 29 y 140 del Código Orgánico de la Función Judicial, y el artículo 8, numerales 1 y 2, literal H de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Convención, Carlos, que en forma previa a este conversatorio usted tuvo la bondad de inteligenciarnos y hacernos referencia. Aquello precisamente va estableciendo, Carlos y Diego, que nosotros estamos aquí con 2 profesionales del derecho que se han dedicado
precisamente y están buscando respuestas frente a pequeñas lagunas u omisiones que nosotros vayamos teniendo. Recordemos que el doble conforme nace en el año inmediato anterior. Nosotros estamos en el camino y dentro de ese camino nosotros tendremos que, y hay que hacer meas culpas, cometer algunos hierros precisamente para luego establecer una institución solvente, una institución que brinde a los ciudadanos y ciudadanas de la República precisamente el derecho de protección y la garantía del debido proceso. ¿Qué es lo que busca este doble conforme? Precisamente enmendar esos hierros que habían sido objeto de falta de visión por parte de quienes somos operadores de justicia. Y refiere el auto de admisión impugnado, haciendo referencia a lo que, o recapitulando lo que antes yo refería, cuando se presenta o cuando se niega el recurso o la admisión del recurso, basándose en meros formalismos, que impidió al acceso a la justicia al negarle la posibilidad de que sus argumentos sean escuchados en audiencia oral. El artículo 168.6 de la Constitución de la República, recordemos o recapitulamos, establece que el sistema es acusatorio y se encuentra básicamente los principios de contradicción, concentración y el principio dispositivo. De sustentación, continúo con la lectura, de sustentación del recurso de casación en el momento en el que, además, la sentencia de segunda instancia podría ser casada de oficio. ¿Qué nos dice el 106.6.8 o .7, si mal no recuerdo, si la memoria no me es ingrata? Que el operador de justicia, esto es, jueces de la Corte Nacional, se pueden casar de oficio a pesar de que los argumentos esgrimidos o planteados sean los incorrectos. Entonces, ¿qué nos recoge? ¿Cuál es el silogismo que nos invita a esta resolución? Que si el magistrado puede casar de oficio, ¿por qué se le priva a una persona de ser escuchado cuando la sentencia es dictada en primera ocasión? ¿Qué nos está dando la Corte Constitucional? Un insumo para que la Corte Nacional se reúna en pleno, y en el pleno, una vez escuchadas un amplio debate, sobre todo, y hay que reconocer al doctor, quien fuera presidente de la Corte Nacional, doctor Byron Guillén Zambrano, quien fue uno de los impulsores, o por no decir el pionero del establecimiento de este reglamento del recurso de doble conforme. ¿Para qué? En la presidencia en la que él realizaba salga este reglamento y nos sirva y nos permita a los abogados de libre ejercicio profesional, cuanto a quienes somos operadores de justicia, nutrirnos con el mismo y establecer cuáles son en primera instancia las finalidades. Y en el artículo primero nos dice, las normas tienen por finalidad, se recoge por parte del Pleno el mandato de la Corte Constitucional, garantizar el recurso del doble conforme reconocido en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Dictadas dichas disposiciones serán de aplicación obligatoria hasta que la Asamblea regule dicho recurso. Al momento ha transcurrido el tiempo y no ha sido regulado el recurso conforme lo establece o una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Pero estamos aquí también para decirnos las verdades. Nosotros dentro de la resolución de la sentencia o laudo de Corte Constitucional también encontramos nudos críticos. Y es decir, se remitió a la Corte Constitucional, sí, dando el derecho a una persona a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia, y sí que no se vulnere las reglas o principios que trae la Constitución en tratándose del derecho de protección del debido proceso. Pero también nos generó, o en la praxis al momento no se ha dado, pero existen algunos nudos que nosotros vamos a conversar con ustedes, no a dar la respuesta, porque no es una respuesta absoluta. Temas de fuero, por ejemplo, que se viene a la mente y que habíamos platicado anteriormente con ustedes. Estos temas que luego deberán ser resueltos, pero ya dentro de la praxis. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si es que en casos de fuero, tal vez me adelante algún interrogante de ustedes, ocurre que un magistrado es juzgado por algún tipo de inconducta y es confirmada la inocencia en primera instancia? Luego, en el tribunal de apelación se enerva esa presunción de inocencia y tiene derecho a doble conforme, pero según lo establece el reglamento, el derecho al doble conforme a ser juzgado dice o establece la competencia del doble conforme por los tribunales de conjuezas y conjueces. Vamos a nivel jerárquico y entonces establecería una especie de antinomia el artículo 76.3
de la Constitución de la República, que trae a colación el principio de legalidad procesal, nos hace referencia a que, abro comillas, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un auto de omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal administrativa o de otra índole, ni se aplicará una sanción no prevista en la ley. Y ojo, una vez más, énfasis en lo que voy a referir. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez de autoridad competente y con observancia al trámite propio de cada procedimiento, mandato constitucional. Ahora, ¿qué nos dice esto? Vamos a encontrar nosotros tal vez ya una solución a una de las interrogantes que se nos viene a la mente. Bueno, en la línea que nosotros estamos refiriendo en torno al reglamento dictado por la resolución dictada por la Corte Nacional, establece ya la legitimación activa y va siendo clara aquella resolución en la que nosotros, como vengo refiriendo cuando nos toca o cuando nos correspondía referirnos al tema de validez procesal y competencia, precisamente encontramos el basamento tanto en el mandato constitucional cuanto en la resolución y cuando refiere. El tribunal estará compuesto por conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, sala penal, penal militar, penal policial, corrupción, tránsito y crimen organizado. Refiere en el numeral segundo, si se hubieran agotado los conjueces hábiles, se concederá con los conjueces hábiles de la sala especializada de la niñez, adolescencia y familia. En caso de no existir conjueces hábiles en ella, se sorteará entre los conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Aquí en la competencia nosotros vamos encontrando otra brecha, o no brecha, alguna inquietud, y sobre todo cuando nos dice jueces de la niñez y adolescencia. Recordemos que una de las salas hábiles es de la niñez y adolescencia, porque es afín a la sala de lo penal, militar, penal, policial. ¿Qué ocurre con menores infractores? Nosotros no podemos hacer indivisible el mandato constitucional y nosotros aplicaremos lo propio en tratándose de menores infractores, es decir, las mismas reglas cuando un adolescente infractor es confirmada su inocencia en primera instancia y en segunda instancia presentado el recurso de apelación, se enerva aquella presunción, también tiene derecho a doble conforme, porque caso contrario nosotros estaríamos privándole o no haciendo efectivo el mandato constitucional y legal. Entonces las reglas, a mi entender, deben ser las mismas. Ahora, se habló mucho y generó mucho incidente o mucha confusión cuando se presenta el recurso del doble conforme. Porque, como les digo, encontrábamos nosotros en un principio símiles con la casación y llevó a confusión del abogado en libre ejercicio profesional. Es decir, hablaba mucho de la casación per saltum, es decir, no se presenta el doble conforme y nos quedamos sin recurso de casación. Vamos a ver luego en el numeral 6 de la resolución que establece claramente cuándo se presenta el recurso de casación. Ahora, a diferencia de la casación, el recurso de doble conforme se presenta luego de 3 días de notificado con la resolución y las reglas que van estableciendo el Tribunal de Apelación de Corte Provincial puede negar el recurso de doble conforme. Manifestaríamos nosotros que conforme lo establece el numeral 2 del artículo 5, dos casos en los que puede negarse la interposición del recurso de casación. Cuando sea debe ser interpuesto por el titular del derecho lesionado. Nunca nosotros o jamás vamos a poder encontrar que el recurso de doble conforme sea presentado por una víctima. Es procesalmente y físicamente imposible. ¿Pero qué ha ocurrido en esos escenarios? Porque no vamos a decir que no ha ocurrido. Existe la resolución de Corte Constitucional, no se me viene a la mente, que habla del reformatum impegus, que no se puede empeorar la situación jurídica. ¿Y cuál es el argumento de aquellos? Que siendo la Fiscalía la titular dentro del ejercicio de la acción penal, representa tanto a la víctima, representa los intereses de la sociedad, cuando no presenta recurso de apelación la Fiscalía no presenta recurso doble conforme, existen resoluciones, no está aquí a la mano del recurso, hemos tomado como si para nosotros la resolución de Corte Constitucional reformatum impegus. ¿Por qué? La víctima no puede interponer el recurso, pero únicamente podría hacerlo en tratándose de la reparación integral conforme a la resolución que hago referencia. Ahora, el tribunal remite el recurso a la Corte Nacional que en el término de 5 días
de que se encuentre ejecutoriada a la providencia. El expediente, una vez ya en sede de Corte Nacional, en la sala de conjueces, dentro de los 5 días subsiguientes se señala día y hora para escuchar a los sujetos procesales. Conocemos nosotros las reglas procesales, interviene primero el recurrente, luego la contraparte, que sería la Fiscalía General del Estado. Ahora, como les decía anteriormente, 656 del Código Orgánico Integral Penal, no se puede analizar en sede casacional tanto hechos del caso en concreto, peor aún una nueva valoración de la prueba. Sí ocurre esto en doble conforme. Pero ¿qué ocurre dentro de la praxis, dentro del tecnicismo que debe tener el doble conforme? Muchas veces se está repitiendo o se está reproduciendo una audiencia de apelación. Es decir, si ustedes, invito, revisen el texto de la audiencia de apelación, que a la larga se reproduce o hace una especie de copy-paste para el recurso de doble conforme. Cuando el tecnicismo debe ser definitivamente claro en este tipo de diligencia. ¿Por qué considera en el doble conforme, o por qué debe considerar el ciudadano procesado que en el recurso de doble conforme, por ejemplo, el Tribunal ACUO no estableció o no realizó una valoración correcta de una prueba pericial? ¿O por qué no se establecieron los presupuestos o los principios de la prueba que establece el 454 del Código Orgánico Integral Penal? Habla de oportunidad, de exclusión, libertad probatoria, valoración de la prueba, y etcétera, etcétera. Entonces, simplemente venimos a decir, o se está acostumbrando a venir, insisto, perdóneme que sea reiterar, circular o repetitivo, el por qué el Tribunal ACUO o ADCEN estableció o declaró la culpabilidad de determinada persona, y reproducimos íntegramente esa audiencia de apelación. No se tiene el tecnicismo de indicar cuáles son los puntos controvertidos en los cuales considera que el tribunal debió ratificar la sentencia o ratificar el estado de inocencia. Estamos regresando al sistema de prueba tasada, por ejemplo. Vienen y dicen, claro, X o B persona manifestó que el ciudadano se encontraba o no se encontraba en el lugar, y claro, concluimos diciendo, si 2 personas le vieron y el tribunal está fallando solo porque una le vio, 2 prueban más que uno, no. Debemos establecer técnicamente, es decir, ¿por qué? Insisto, y nuevamente pido disculpas por ser repetitivo y circular, pero tenemos que serlo precisamente para que dentro de la praxis no se vayan cometiendo este tipo de hierros y los abogados litigantes vayan estableciendo que también es un recurso técnico y que sí, le da muchas posibilidades, una gama de posibilidades de revisar los hechos del caso y también solicitar nueva valoración de prueba, pero esa nueva valoración de prueba debe ser explicar el por qué considera que el tribunal ADCEN falló. No simplemente venir a repetir que a la larga los argumentos propios de una audiencia de cierre o el alegato final, que a la larga se coge y se va y se reproduce en el tribunal de apelación, y nuevamente estamos convirtiendo a este valioso recurso en un tribunal de tercera instancia. Este es el artículo 6, nos va a despejar un sinnúmero de interrogantes que tenemos. Voy a permitirme dar lectura. Si no se presenta el recurso especial dentro del término legal establecido, se abre el término legal para presentar el recurso de casación. Caso contrario, el término para interponerlo se contará a partir de la notificación de la resolución del recurso especial. Nos preguntamos o nos cuestionamos, ¿reformamos tácitamente el Código Orgánico Integral Penal? ¿Y por qué refiero a aquello? Porque la norma nos dice en casación, se presenta luego de 5 días de notificado con la resolución. Pero aquí decimos, tienes 3 días o tenemos 3 días, de acuerdo al artículo 5, numeral 3, se tiene 3 días para presentar el recurso de doble conforme, y si no se presentó el recurso de doble conforme, contamos 5 días. Estamos nosotros, de acuerdo al artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal, realizando una interpretación al texto constitucional. Entendería yo que les estamos dando 8 días. Pienso yo, si ustedes consideran que estamos confundidos, dejamos abierto el diálogo, pero creo que es una interpretación literal frente a lo que consta en la resolución. Ahora, el Pleno de la Corte Nacional prácticamente repite el texto del artículo 7 cuando habla de
competencia y nos habla de la legitimación activa, el numeral 3, y reiteramos, insistimos que el recurso de casación, toda persona procesada que ha sido condenada por primera vez en una sentencia dictada por el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia en los delitos de acción penal sea pública o privada. La competencia, reiteramos una vez más, un tribunal de juezas y conjueces de la sala especializada, la sala penal, penal militar, penal policial, corrupción, tránsito y crimen organizado. Mediante el sorteo, que son las reglas que debemos nosotros ir siguiendo de obligatorio cumplimiento. Si se hubiesen agotado las jueces y conjueces, conocerán, en el caso de haberse agotado esto, los conocerán los jueces de la sala afín. Insistimos, estamos dentro del mismo reglamento, reiterando lo que ya consta en el articulado. El trámite, nuevamente lo dedicamos, lo repetimos, se interpondrá por escrito ante el Tribunal de Corte Nacional que dictó la sentencia de casación dentro del término de 3 días de la misma. Esto hace referencia en tratándose de casación. Aquí vamos al caso de fuero y tal vez encontramos la respuesta a un nudo que nosotros manifestamos. Las normas comunes, en caso de sentencia condenatoria en sede de apelación, en caso de fuero de Corte Provincial de Justicia, la competencia para el conocimiento y resolución del recurso especial será un tribunal de conjuezas y jueces y conjuezas de la sala especializada de lo penal, penal militar, y etcétera, etcétera. Si hubiesen agotado los jueces, insiste, serán los jueces de las salas afines. En caso de, en el numeral B, literal B, en el caso de sentencia condenatoria por primera vez en sede de apelación, en caso de fuero de Corte Nacional, la competencia para conocimiento y resolución será de un tribunal de juezas o jueces nacionales de la sala especializada de lo penal militar, penal policial, corrupción, tránsito y crimen organizado. Aquí la respuesta a un hierro que yo hago mea culpa, lo cometí, hace referencia ya a jueces de la sala especializada de lo penal militar, penal policial, corrupción y tránsito y crimen organizado. Ahora, dentro de la praxis, ¿qué ha ocurrido? Me he permitido traer a colación 2 sentencias. Una sentencia, este es un caso de violación, delito contra la integridad sexual. Ocurre que en primera instancia se confirma la inocencia, pero ya en la apelación se narra la inocencia de 2 ciudadanos procesados. No voy a abundar mayor en los hechos fácticos porque presumo que puede ser objeto de análisis por parte, o de hecho va a ser objeto de análisis de un tribunal en sede de casación. Ocurre que aquí sí nos establecen técnicamente el por qué consideraron aquellos que el Tribunal ADCO no realizó un correcto análisis. Y hace un análisis y van un poco más allá y van precisamente a prueba técnica y científica que verdaderamente no fue aceptada por el tribunal. Pero vamos más allá y abren la brecha al principio de la libertad probatoria, en la que, haciendo un símil conforme lo establece la resolución, por un tema formal, eminentemente formal, no fue analizada una prueba que servía precisamente para establecer la inocencia de estos ciudadanos procesados. ¿Qué es lo que hace el tribunal o quienes conocen esta causa? Realizamos una nueva valoración de este medio de probatorio de trascendental importancia y que fuera practicado en laboratorios de la policía, en correcta y en debida forma, sin romper cadena de custodia, ni mucho menos. Simplemente, no sé si llamar un tecnicismo. Y por ese tecnicismo, 29 años de una persona procesada, como le digo, puede ser objeto de revisión o de casación. Pero estos son una de las bondades que presenta el doble conforme. Otro hecho, este es un delito contra la vida, en donde un ciudadano es privado de libertad se le confirma se le declara autor y responsable del delito de asesinato, pero sin entrar en mayor análisis de los elementos indiciarios o de la prueba indiciaria, o de los contraindicios que nos estableció el abogado que nos invitó a revisar. A este ciudadano le interpusieron una pena de 34 años, 8 meses. Y como digo, es objeto de revisión por parte de un tribunal de casación, pero en la medida o en la forma en la que está confeccionado el laudo, en la forma en la que se ha realizado el análisis de los elementos indiciarios, nosotros consideramos que existió una verdadera omisión del tribunal ADCO al enervar la presunción de inocencia de este ciudadano. Como le digo, estos fallos pueden ser objeto de conocimiento, de hecho van a ser objeto de conocimiento de una sala de jueces de la sala de lo penal y ser objeto de revisión y establecer si nosotros
cometimos un error dentro de la estructura de nuestra sentencia. Pero ya no va a poder el Tribunal de Casación realizar una valoración de prueba, lo que sí pudimos nosotros realizarlo, o un análisis dentro del caso en concreto. Esta entonces una de las... ¿Por qué la CIDH, por qué la Corte Constitucional consideró que al no dar paso al doble conforme, precisamente se está fragmentando o se está lesionando los derechos de protección, tanto en la garantía de tutela judicial efectiva, cuanto en la garantía de seguridad jurídica que le asiste al ciudadano procesado? Estos son los puntos de vista breves que puedo referir en torno al doble conforme. Me quedo abierto a cualquier interrogante que ustedes puedan realizar. Realmente su exposición se vuelve tan amplia que dificulta las preguntas, ¿no? Sin embargo, siempre partimos de que, claro, la academia sirve para esto, ¿no? Para escudriñar, para ubicar. Entonces, en ese sentido, me permito hacerle una pregunta, ¿no? Usted mencionó una figura que llamamos el recurso per saltum. Uh-huh. Y efectivamente, dentro de las disposiciones de la legislación del Código Orgánico Integral Penal, no se prevé una posibilidad de presentar un recurso per saltum, ¿no? Sin embargo, en esta particularidad del recurso del doble conforme, sí está previsto, es decir, sí está previsto la posibilidad de que la persona decida si voy por un doble conforme o si me voy y salto a la casación. La pregunta sería, ¿cuál considera usted, pues con su experiencia, con su sapiencia, cuál considera usted que pudo ser el fundamento para que esta casuística impere en este caso en particular y no en los otros recursos? A ver, si capté bien la interrogante. Primero, al presentar el doble conforme se le está dando doble posibilidad al ciudadano procesado. ¿Por qué digo doble posibilidad? Porque puede establecer de que se les dé la razón en el doble conforme y de no darse la razón en el doble conforme todavía tiene la posibilidad de casación. ¿Qué ocurre si una persona o el abogado le aconseja y le dice no presentemos doble conforme y vamos directo a casación? Le estamos vedando esa posibilidad de ser escuchado por un tribunal imparcial, por un tribunal que valore prueba y por un tribunal que pueda fijar hechos del caso en concreto. Porque recordemos nosotros que la casación se limita únicamente al hierro en derecho de la sentencia, que debe ser milimétricamente establecido. Por ejemplo, ustedes deben haber visto, la estadística señala y habla la estadística, que es muy difícil que un recurso de casación prospere por lo técnico de la casación, porque la casación debe ser, como dije hace un momento, debe ser milimétricamente establecer el hierro en donde el tribunal falló en la sentencia. Contrario de la casa del doble conforme. Puede el tribunal valorar prueba, puede analizar hecho el caso en concreto. Entonces, lo que usted me está refiriendo, mi querido Carlos, ¿será un buen consejo del abogado decir, sáltate el recurso de doble conforme y vamos directo a casación? O establecemos la posibilidad de que en doble conforme el tribunal, con las características propias del recurso, pueda analizar o rever la sentencia. Claro, si me pregunta, yo consideraría que indiscutiblemente esto es un recurso definitivamente beneficioso por la persona, ¿no? Entonces, el agotarlo le daría un ámbito mayor de análisis, ¿no? ¿Qué nos dice la CIDH? ¿Qué precautela la CIDH? ¿Qué precautela el debido proceso? Vamos, recapitulemos, siempre les he dicho qué es el debido proceso. Y yo siempre tomo un concepto de Juan Velázquez, me parece que es citado por el doctor Jorge Zavala Vaquerizo de la obra El debido proceso. Es un conjunto de garantías, ¿no?, que le asisten a la persona procesada, ojo, le asisten a la persona procesada una recta, pronta y cumplida administración de justicia, garantizando la legalidad de las resoluciones apegadas en derecho, pero siempre pensando en qué, en la persona procesada. Y el doble conforme nace o se erige, o nace precisamente en virtud de darle tutela judicial efectiva y de que el derecho de protección y la garantía del debido proceso a una resolución motivada sea beneficiario quien se dice se encuentra o proscribió la norma. Por supuesto. Claramente que sobre esa base, una vez agotado el doble conforme y saliendo de alguna manera
perjudicado sobre él puede interponer un recurso de casación. Entonces, Así es, definitivamente, así es. Más dado para hacer eso, ¿no? Así es. Doctor, una siguiente pregunta, ¿no? Ciertamente en la resolución se prevé ciertos supuestos, se prevé supuestos de los adolescentes infractores, simplemente prevé la posibilidad de que se cree, ¿no?, esa situación de conjuece, en la cual entiendo que usted formó parte con una posición pionera allí. Así es. Y creo que la historia va a quedar allí como uno de los primeros que resolvió los temas del doble conforme, eso es importante. Pero la interrogante que se genera para mí sería lo siguiente, o sea, básicamente si estamos dentro del ámbito de fuero, ¿no?, de corte, y ciertamente lo que dijo la Corte Constitucional fue que de alguna manera, y para mí fue un reto muy, muy fuerte para ustedes, la verdad, el decir, que regulen un doble conforme sobre la base de algo que sea con superior jerarquía y que sea distinto órgano, ¿no? Asimismo lo establece el 8.2.h del Pacto de San José, y creo que en las mismas decisiones de las que citábamos anteriormente. Entonces, claro, se crea esta figura de conjueza para que conozcan los que vienen de la Corte de Apelación, y está bien, está perfecto. Pero la situación donde se plantea que, estando en fuero de corte, planteaba conocer los mismos jueces de la Corte, ¿se violentaría o si se cumpliría con los supuestos establecidos? ¿Qué nos dice, Carlos, la Corte Constitucional? La Corte Constitucional nos dice que sean jueces de nivel superior del Tribunal Atkin. ¿Quiénes son jueces de nivel superior del Tribunal Atkin? Jueces y conjueces. Bien, entonces no es que está resquebrajando, no se está cambiando la posición o la resolución de Corte Constitucional. Precisamente en la reunión del Pleno en la que tuvimos se discutió esto. Y discutimos ampliamente el tema de lo que usted acaba de referir. Y se decía, ¿se cumple o no se cumple lo dispuesto por la sentencia de la Corte Constitucional? Sí. Y sí se cumple precisamente porque el conjuez, dentro de la estructura orgánica de la función judicial, es superior al Tribunal Atkin. Ahora, en tratándose de los casos de fuero, como nosotros ya dimos lectura, establece en el capítulo 4 para los casos de fueros de Corte Provincial y Corte Nacional de Justicia. Variaría el tema. Al momento no ha existido una causa, o no podemos hablar de casuísticas dentro del caso en concreto, pero sin embargo la respuesta nos está dando la resolución 04-2022, que establece o abunda la interrogante que usted está refiriendo. Estimado doctor, le agradecemos una explicación bastante abundante, bastante clara con respecto al doble conforme. Es un recurso especial, como usted lo ha manifestado, que recién está instaurándose en nuestra legislación. Así es. Entonces, nosotros como abogados en libre ejercicios, estudiantes, tenemos muchas interrogantes que gracias a usted las estamos subsanando. Es importante, doctor, lo que usted nos ha manifestado, que este es un recurso pro reo. Necesariamente solamente lo puede interponer quien ha sido sentenciado, más no fiscalía. Así es. Entonces nos ha parecido bastante importante su exposición. Las pequeñas interrogantes que yo le puedo más o menos transmitir para el público y para nosotros también. Usted nos ha dicho de que existe la posibilidad de que se interponga el doble conforme después de 3 días expedida la sentencia. Pero si no se interpone esa sentencia, no se interpone ese recurso de doble conforme, se puede interponer 5 días después el recurso de casación. Es decir, existe 8 días para interponer el recurso de casación una vez emitida la sentencia. Mi querido Diego, como decía, realizamos prácticamente una reforma tácita al Código Orgánico Integral Penal, desde mi punto de vista. Puede ser que yo esté equivocado, porque lo que les he referido no es que nosotros tengamos la última palabra. Es precisamente esto, es la magia del derecho, y sobre todo del derecho penal, que se dan determinadas interpretaciones. No existe una regla fija
que debería seguirse. Cierto es el artículo 12 o 13, si no estoy equivocado, del Código Orgánico Integral Penal, fija las reglas de interpretación, ¿no? Y sobre todo privilegia que se interprete en el sentido que se valga la redundancia, en el término que se privilegien los principios constitucionales. Luego hace referencia en torno al reo y proscribe la interpretación en forma análoga. La respuesta a lo que usted me acaba de referir lo encontramos en el artículo 6. Idealicemos pormenorizadamente, tal vez literalmente, el texto del artículo 6 que hago referencia. Voy a abrir comillas. Interposición de recurso. Si no se presenta el recurso especial del doble conforme dentro del término establecido, ¿cuál es el término establecido? Artículo 5, trámite, numeral primero. Se interpondrá por escrito ante el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia que dictó la sentencia de apelación dentro del término de 3 días de notificada la misma. Regresamos al artículo 6. ¿Cuál ha sido el término? 3 días. Regresamos o recapitulo el texto. Se abre el término legal para presentar el recurso de casación. Es decir, si no presento dentro de los 3 días, ahí abro el término para presentar el recurso de casación. ¿Cuál establece el Código Orgánico Integral Penal el término para presentar recurso de casación? 5 días. Verbigracia de lo dicho, o interpretación, o tal vez en una fórmula simplemente matemática, una regla de 3 simple, tendríamos 8 días para interponer el recurso de casación cuando no presento el recurso especial de doble conforme. Perfecto, doctor, perfecto. Nos queda clarísimo a nosotros como comunidad jurídica, abogados en libre ejercicio. Es decir, tenemos los 8 días, nos quedó claro, absolutamente. Puede ser objeto de reproche, mi punto de vista, sin embargo, ¿no? Claro. Ya, como les digo, no es una... A ver, no estoy diciendo yo que sea literal lo que estamos refiriendo. Puede ser que los compañeros de la sala tengan interpretación ajena a la mía. Claro. ¿Sí? Debería una consulta. A ver, exacto. ¿Y por qué? A ver, ¿cuáles son las funciones? A ver, vamos nosotros recapitulando. A ver, ¿cuáles son las misiones? Dicológica y nomofiláctica. ¿Qué busca la nomofiláctica? El imperio del derecho, ¿no es cierto? Que el imperio, que impere la norma. Y claro, sí, es necesario que exista una consulta. ¿Por qué? Precisamente para nosotros decir, ve, en basamento a esto, estamos interponiendo el recurso. Caso contrario, podemos caer o poner en riesgo el derecho de la persona a la que ustedes están procesando. Es decir, voy a decir muy suelto de huesos, no presenté el recurso de casación porque tengo 8 días. ¿Y por qué tenemos 8 días? Porque el artículo 5, numeral primero, me dice que tengo de 3 días para presentar doble conforme, y el artículo 6 me dice, si no he presentado el doble conforme, tengo 5 días. No nos dice que tengo 5 días, nos dice dentro del término. Entonces la interpretación que pueda dar puede ser ajena al punto de vista que se le dé no la sala de admisión, sino ya el magistrado que conozca el recurso de casación. Claro, inclusive, doctor, es importante también determinar como recursos horizontales a las sentencias. Aclaración o ampliación. Se puede interponer la ampliación o aclaración. Así es. Y ahí puede, hasta que se resuelva ello, y ya hay consultas que ha hecho que ha resuelto la Corte Nacional, donde suspende el término para la interposición de recursos. Ya. Claro, mi estimado. Con colega suyo, el doctor Pablo Flores, quien es mi asesor personal, discutimos un tema en tratándose de una contravención. Lo que usted dice, mi querido Diego, ¿qué ocurrió? Estaba ejecutoriada el tema de contravención, la sentencia, aparentemente se ejecutoría a las 12 de la noche. A las 10 de la noche pidieron aclaración y ampliación, y prescribía ese día. ¿Se generó o no se generó un conflicto? ¿Suspende o no suspende? Las causas son imputables o no imputables a la persona que se dice infractora. Entonces, como le digo, esto es lo grandioso, lo fabuloso del derecho penal, que nos permite existir o abrir un sinnúmero de posibilidades, siempre buscando casuísticas, ¿no? Entonces llegará el momento, y aspiramos nosotros que ya llegue el momento en que nosotros vayamos resolviendo precisamente en precedentes, como lo establece la Corte Constitucional. Es decir, los precedentes como el sistema Common Law, en donde se diga el presidente del caso 1757.1 que acabé de referir, en tratando de un asesinato, en donde en el párrafo 23 cita el magistrado Adrián Rojas esta parte pertinente. Entonces esto ya vamos convirtiendo en ¿qué? En hechos vinculantes, y precisamente vamos cerrando los huecos frente a casos similares, a casos análogos, y dejando a un lado estas interpretaciones personales de uno u otro juez u otro magistrado que conozca un caso en concreto.
Perfecto, doctor. Nos ha quedado clarísimo. Como usted lo ha manifestado, estos son los espacios para poder debatir. La academia, nosotros tuvimos el honor de ser sus alumnos en la maestría de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, uno de los mejores profesores que hemos tenido, y nos ha quedado claro, más que nada, usted ha sido uno de los pioneros de elaborar este tema del doble conforme, las personas que han resuelto dobles conformes, imagínese, para nosotros sería un honor si nos puede ayudar con las sentencias que se puedan generar para inclusive en la comunidad jurídica poderles dar los números y que puedan revisar, porque es interesante esa revisión. Algo que me traía dudas en la resolución 04-2022, pues en el artículo 10 manifiesta la interposición de recursos, dice la sentencia que resuelva este recurso especial de doble conforme solo será susceptible de recurso horizontal, declaración y ampliación. Usted ya nos ha manifestado que sí es susceptible de una casación, pero aquí como que lo limita, no le... Bueno, está refiriéndose a la sentencia per se, a la sentencia por sí mismo, ¿no? Porque caso contrario estamos nosotros cometiendo el hierro que se cometió y el por qué la Corte Constitucional enmendó o mandó, dispuso en otras palabras, para ocupar el término correcto, que sea la Corte Nacional la que regule el doble conforme. Imaginémonos que no se pueda presentar recurso de casación luego del doble conforme. Primero habríamos nosotros mismos una antinomia en el artículo 6, que dice lo contrario. Hablando de casación, el término para imponerlo se contará a partir de la notificación de la reposición del recurso especial. Dejaríamos nosotros de lado entonces el artículo 76, derecho a la tutela judicial efectiva. Dejaríamos de lado el artículo 75, tutela efectiva. 76.7, letra M, el derecho a recurrir. ¿Dónde estaríamos? Lo que acabó de referir Carlos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente que existe un sinnúmero de casuísticas o casos en los que el Ecuador ha sido sancionado precisamente por no cumplir con establece el 428 de la Constitución, lo que referimos, la convencionalidad, es decir, nosotros debemos adecuar lo que establece precisamente estos convenios o tratados internacionales de derechos humanos a la legislación interna. Estaremos nosotros contrariando aquello. Entonces, eso, mi querido Diego, no resulta procedente dentro del mundo jurídico. Gracias, mi doctor. Sí, clarísimo. Concordamos con usted que se puede interponer recurso de casación a la resolución del doble conforme. No que tenía esa obscuridad, obviamente, como lo dice, al frío texto de la... determina lo contrario, pero en el artículo 10 dice otra cosa. Algo que, bueno, me pareció un limitante en la resolución 04-2022 de la Corte Nacional de Justicia es el hecho de que se otorgue un tiempo de 15 días para la interposición de doble conforme a las casaciones que habían estado vigentes en la época de la emisión de esta resolución. Cuando en otra resolución de la Corte Constitucional, en este caso hablamos de la que nos otorga la posibilidad de interponer recurso, la suspensión condicional de la pena y el abreviado, nos deja libre el tema, nos dice, o sea, pueden poner en cualquier momento mientras esté la sentencia, pero aquí nos da un limitante de 15 días que yo considero que es muy poco tiempo para, primero, que los abogados, las personas tengan la difusión de la sentencia y puedan leerla y puedan determinar que en esa línea dicen 15 días, porque si en 15 días no interpuse doble conforme al recurso de casación que estaba vigente, ya me quedé limitado y ya no pude interponer doble conforme. No sé qué le trae a usted eso como primero, magistrado. En primera instancia, ¿por qué resolvimos aquello? Como refería, nace el doble conforme cuando se extirpa la resolución 10-2015. Voy a recapitular lo que con la génesis que iniciamos. ¿Qué nos dice la resolución 10-2015? ¿Qué nos decía? Que había que admitir el recurso. Entonces tenía que cumplir ciertas formalidades, ¿no? Y precisamente porque no se cumplía una pequeña formalidad, se declaraba la improcedencia del recurso.
o no, se inadmitía, hay que distinguir los dos términos, ¿no? Se inadmitía el recurso y ahí se daba la posibilidad a que presente una acción extraordinaria y ocurre lo que ocurrió. ¿Qué se resolvió en el Pleno? O la sala pues, ¿no? ¿Qué resolvió la sala de lo penal? En ese entonces la regentaba el doctor Byron Guillén, que se declaren nulidades de todas las inadmisiones. Y es decir, se notificaba a los sujetos procesales. Entonces, Diego, puede ser esto tal vez una especie de pretexto del letrado que patrocinaba a una u otra persona. ¿Qué es lo que acabé de referir? ¿De qué ha estado este conversatorio? De que estamos convirtiendo el doble conforme en una tercera instancia. Una reproducción de la apelación. Entonces, ¿prepararnos qué? Para decir, técnicamente no analizaron esta prueba, técnicamente no se valoró este hecho fáctico. No necesita mayor ejercicio mental, tanto más cuanto que se entiende que los profesionales que conocen o están patrocinando al ciudadano procesado los vienen arraigando desde la fase de investigación, etapa de instrucción fiscal o la etapa de juicio. Es decir, no es que es nada nuevo. Ahora, en el evento de que se refiera a que no tiene el tiempo, para eso está la Constitución, para eso están los derechos de protección que nos dice contar con tiempo y medios adecuados para preparar una defensa. Entonces, esto que usted me acaba de decir sonaría, a mi punto de vista, una especie de pretexto para decir que no estuvieron totalmente, o no existió la total difusión, cuando la misma Corte Constitucional. Ahora, hablamos nosotros de justicia abierta, ¿no? Y tal vez estoy haciendo un símil a lo que está ocurriendo. Estamos viendo nosotros los medios de comunicación que en forma inmediata se conoce una u otra cosa. Esta transmisión de trato puede estar viendo un sinnúmero de personas, no puede estar viendo nadie. Pero una persona le comunica a la otra tratando de doble conforme y nos vamos inteligenciando. Tal vez dirán, el sinnúmero de hierros que está cometiendo este magistrado, o algunos dirán que tengo uno que otro acierto. Pero entonces eso suena, mi querido Diego, a pequeños pretextos o lo que se conoce en el mundo jurídico, alguna falacia argumentativa. Claro, mi doctor, sí. Justamente, más bien, las personas que hemos estado en contacto con la academia, con las resoluciones, el momento que estamos estudiando cada sentencia, cada resolución, decimos cómo cambia la justicia, cómo progresa. Y para mí esto es un progreso y gracias a usted, muchas de las personas que no conocían del doble conforme, porque nosotros estamos en este ámbito, y muchos abogados no conocen qué es el doble conforme, pero yo sé que con este video ya van a saber qué es el doble conforme, porque una de las personas que son pioneras en ello nos está dando las luces y las sentencias para poder estudiarlo, que eso es lo bonito de la academia, lo bonito de ser abogado, el prepararse constantemente. Doctor, le agradecemos ampliamente le agradecemos su explicación muy amplia, muy didáctica, y esperamos que este video se difunda a todos los abogados que necesitamos saber más del doble conforme. Grego, Carlos, a ustedes, más que una sola palabra, gratitud, como siempre les he dicho. Las puertas de despacho donde yo me encuentre siempre van a estar abiertas para ustedes. Espero que este pequeño conversatorio, en los que digan, no son verdades absolutas las que nacen de mi voz, son formas de interpretación y el aporte que nosotros estamos dando a la sociedad, esperemos que sea reflejado en los laudos que nosotros continuamente venimos haciendo. El país merece una respuesta, tanto más en la forma en la que se encuentra ahora. Y la única respuesta de que exista la estructura constitucional de derecho y justicia es confiando en una administración de justicia impoluta al servicio de la ciudadanía. Gracias a ustedes. Academia Jurídica, en sintonía con la justicia penal constitucional.